La epidemia. Apataki de Eshiogbe y Wori. Los muchachos que eran guiados por Quariboche, que era una Omoqueque hija de Olofin, empezaron a registrar todas las cosas del mundo. Y en las cosas que registraron, llegaron hasta la casa de Olofin. Registraron sus cajas sagradas donde éste tenía los poderes del bien y el mal. Cajas sagradas, o boyica, donde los muchachos abrieron una en que se encontraba Harún y la destaparon, saliendo la epidemia y los cogió, comenzando los niños a padecer de enfermedades y todo el mundo tenía miedo, porque la epidemia se iba extendiendo, y con la muerte de los niños venía la tristeza en el mundo. Entonces Obatalá, que vio aquello, fue a casa de Orunmila, quien le vio este Ifá, y le dijo que el animal que había en el mundo era Malú. Orunmila le dijo a Obatalá que cogiera pelo del rabo de Malú, y con eso hiciera una trenza, y limpiara a todos los niños, y mezclara su ileque con el de él, y se los pusiera a los niños. Así lo hizo Obatalá, y de esa forma se fueron salvando los niños. Olofin, que vio esto por la virtud de Orunmila y Obatalá, dijo: ustedes lo salvaron, pero desde hoy Harún atacará más a los muchachos que a los mayores, y siempre penderá sobre ellos la sombra de la epidemia. Nota: por eso es que Obatalá y Orunmila son los protectores de los niños en caso de epidemia. Aquí nació la vaca, nació el rabo para espantar la epidemia. La raíz de este Ifá es la ingratitud. Aquí nació la atmósfera. El sarayeye mayor que hay es el de Ariku Malú, que es el único animal que espanta a los insectos con el rabo, y es muy raro que la vaca tenga epidemia. Aquí la granada se usa para baño, el algarrobo para baldeo, y para vencer los problemas.